Manuel, ya puedes iniciar. Manuel, ya puedes iniciar. Hola, ¿qué tal? Gracias. Dale, ahora comparto pantallas. Dame un toque. Sí, ya puedes compartir, Manuel. Avísame si se ve, por favor. ¿Te está viendo lo que estoy compartiendo o no? Sí, sí se ve Manuel. Sí se ve el PowerPoint. Sí, sí, perfecto. Ya, chico. Ya, ahora comienzo, ¿vale? Ya, bueno, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Cualquier cosa, chicos, si no se me llega a escuchar o algo, me avisan, por favor. ¿Se me escucha ahí claro? ¿Alguien que me confirme? Sí, se escucha claro, Manuel. Ya, ya, chicos, perfecto. Ya, chicos, entonces vamos a hablar hoy día sobre lo que es la eliminación de la violencia en la mujer. Y para eso vamos a primero a recordar, ¿no? Justamente vamos a hacer esta charla porque si recordarán, el día 25 de noviembre se declara Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer, ¿no? ¿Y por qué se da esto? Un poquito de historia siempre es importante, ¿no? Justamente en 1981, en República Dominicana, se da unos asesinatos políticos hacia las hermanas Mirabal, ¿no? Que eran simplemente tres hermanas que fueron asesinadas por un dictador que había en esos momentos, ¿no? Eh, Era un dictador de la República Dominicana y pues las mataron, ¿no? Solamente por meterse o por así decirlo, por meterse o por envolverse en lo que es la política en esos tiempos, ¿no? Entonces, eh, después de hecho, se hizo como una primera convocatoria en 1981 para, para recordar a estas hermanas y luego todo cambió hacia justamente lo que es la eliminación contra la violencia hacia la mujer, ¿no? Y ya en 1999 se da la primera conmemoración, no sé si es la primera vez que el 25 de noviembre se toma como Día de la Eliminación de la Mujer. De hecho, en nuestro calendario peruano también concuerda esta fecha. ¿Vale? Hay que definir algo también que es súper importante. La violencia, chicos, acuérdense que no simplemente va a ser física, ¿vale? Hay todo tipo de violencias. Eh, Está la violencia, por ejemplo, física, que es la más clásica que todos conocemos, ¿no? También está la psicológica, por ejemplo, está la violencia, como pelear la violencia sexual, la violencia contra la dignidad, la violencia simbólica o encubierta, por ejemplo, esos micromachismos, violencia en servicios de salud, sobre todo, por ejemplo, hacia mujeres, digamos, hacia una mujer que quiere acudir a algún tratamiento, no sé, ya sea anticoncepción o, por ejemplo, aborto, etcétera, ¿no? Violencia económica también es muy importante, violencia laboral, ¿no? Donde, por ejemplo, eh, en un mismo lugar, en el mismo centro de trabajo, que a una mujer se le reconozca menos que a un hombre simplemente por el hecho de ser mujer, ¿no? En ese sistema educativo, en el ejercicio político y liderazgo, por ejemplo, tenemos lo que fue lo de las hermanas, como les había comentado, ¿no? Y todo tipo de violencia, chicos, ¿sí? Eh, Acuérdense, la violencia va a venir en cualquier tipo de presentación, ¿sí? Bueno, entonces, chicos, acá para hablar un poquito de violencia también, les traigo esta pirámide, o la pirámide, o el triángulo de la violencia, que básicamente es una teoría que, que salió, donde, por ejemplo, podemos ver la violencia que es directa, ¿no? La violencia directa es la visible, la que con acciones vamos a ver. En este caso, por ejemplo, tenemos la violencia física o la violencia sexual o la violencia verbal, ¿no? Lo que nosotros podemos percibir. Y luego por debajo, esto también lo pueden tomar como un iceberg si quieren, pero es básicamente el triángulo de la violencia.
El otro es la violencia que es invisible, ¿no? Que viene a ser lo que es la violencia cultural y estructural. Y ahora vamos a definir qué es violencia cultural y estructural. Primero, la violencia estructural es todo aquello de la cultura eh, que simplemente se utiliza para justificar un acto de violencia. Por ejemplo, porque estos chicos se tienen que hablar de ejemplo, ¿no? Ustedes habrán escuchado en algún momento, ah, sí, la mató porque le fue infiel. O, por ejemplo, en aquellos estados musulmanes, donde pues la violencia hacia la mujer por parte de la religión o la cultura es mucho más fuerte, donde simplemente una mujer, por ejemplo, que se separe o se divorcie, simplemente es como una vergüenza para su familia o para ella misma, y ya no puede ejercer, o aquella mujer que sea como que eh, descubierta en adulterio o siendo infiel al esposo, como que tiene años de cárcel, inclusive puede ser la muerte, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar lo que es la violencia cultural, ¿no? Es todo aquello que la cultura utiliza para legitimar la violencia. Y luego tenemos la violencia estructural, ¿no? Que es básicamente ese tipo de violencia que no va a permitir que las personas alcancen una satisfacción por medio de las necesidades. Y que es básicamente que se le niegue las necesidades a las personas, ¿no? Otro ejemplo, acuérdense, estas son cosas que no podemos ver. Acá habíamos hablado un poco de los tipos de violencia, ¿no? Entonces, imagínense una violencia estructural sería, por ejemplo, violencia en servicios de salud, donde por el simplemente de hecho de ser mujer, porque acuérdense, la violencia hacia la mujer se diferencia en qué? En que simplemente la violencia es perpetuada por el simple y llano hecho de ser mujer, ojo, ¿vale? Solo por eso. Entonces, por ejemplo, en violencia estructural podríamos encontrar violencia en servicios de salud o violencia patrimonial económica, donde, por ejemplo, una mujer está ligada a un hombre porque éste simplemente, llámese que la amenaza o, o la fuerza o la violen o genera algún tipo de violencia hacia ella, por ejemplo, por poder económico, ¿no? Porque si no haces esto, no te doy dinero, o si haces esto, o por ejemplo, o no dejarla trabajar, que también es muchas veces de lo que pasa, porque eso de, por ejemplo, un hombre no dejando trabajar a una mujer para que sea económicamente independiente, también es parte de violencia, parte de la violencia estructural, e inclusive parte de la violencia cultural. Si se dan cuenta, esta pirámide, pues ese triángulo, todo se va a relacionar, ¿vale? Un hombre que no deja a una mujer trabajar es violencia estructural, pero la sociedad lo va a justificar. ¿Por qué? Porque supuestamente las mujeres tienen que dedicarse a los hijos, etcétera. Entonces, eso viene siendo violencia cultural. Y en ese ambiente, y eso es lo que nosotros no vemos, ¿no? Pero en ese ambiente puede haber algún tipo de violencia visible, ¿no? Donde puede haber insultos, humillaciones, golpes, inclusive asesinatos, ¿no? Que se ve mucho en nuestro país. Y entonces ya vemos la violencia visible, ¿no? Pero luego esta violencia directa va a ser otra vez justificada por la violencia cultural de, bueno, qué habrá hecho, qué habrá pasado, qué hizo, ¿no? Y luego, por ejemplo, cuando ya tenemos esto, alguien que vaya a denunciar y no sea escuchada porque simplemente es como que, bueno, digamos, una mujer que va y denuncia una violación por parte de su pareja, van a decir como que no, es tu pareja, no te puede violar, otra vez un poco de violencia cultural. O, por ejemplo, ser rechazada al buscar ayuda en violencia estructural, no se le niegan necesidades, por ejemplo, apoyo, o hacer las casos en la denuncia, ¿no? Entonces, nos podemos dar cuenta que este triángulo, pueden buscarlo, pueden ahondar un poquito más sobre esta teoría, es bastante interesante, la verdad. Esta teoría la plantea Johann Galtung, entonces está en las redes, pueden buscarlo, son creo que unos 10 12 capítulos, creo, y es muy interesante, la verdad. Entonces, si se pueden dar cuenta, todo está interconectado. Entonces, para que quede claro, chicos, violencia directa, lo que podemos ver, ¿vale? Eh, y violencia cultural estructural, lo que no podemos ver. Violencia cultural, lo que nuestra sociedad va a hacer para justificar toda la violencia, y la violencia estructural, toda acción que va a limitar ciertas necesidades para que una mujer, en este caso, se desarrolle plenamente, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante, chicos? ¿Por qué es importante hacer algo hacia la violencia contra la mujer y niñas, ¿no? Porque también la violencia no solamente va para
personas adultas, las personas, los niños, las niñas en este caso, también van a sufrir algún tipo de violencia, ¿no? Y recuerden que la violencia, en cualquiera de sus formas, es una violación directa hacia los derechos humanos. ¿Sí? Y como ese es un statement que hace la PAJO, que dice la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas, ¿no? La impunidad porque vemos que vivimos en una sociedad machista, chicos, al menos en nuestro país eso es una realidad, y como en muchos otros países del tercer mundo, ¿no? Es una realidad que somos una sociedad machista y eso no ha cambiado hace muchos años. Y muchas veces hay como que denuncias, casos, pero que siempre vamos a ver que los perpetuadores en esos casos van a salir libres, ¿no? Por ejemplo, no sé si recordarán este caso que fue hace poco sobre la violación a una señora, si no me equivoco, y que simplemente dejaron libre al violador, al perpetuador, por el hecho de que la mujer estaba usando un tipo de ropa interior, creo color rojo de encaje, algo así, leí en las noticias. Entonces, por ejemplo, ahí se le está estigmatizando a, a, a la víctima por cómo vistió o por simplemente por cómo estaba vestida, ¿no? Entonces, esta estigmatización es lo más importante, es la piedra angular, chicos. La estigmatización hacia la violencia es como que no, es muy probable que otras personas, por ejemplo, que hayan sufrido la misma situación y se sientan como que avergonzadas, ¿no? Es como, sigamos en el mismo ejemplo, ¿no? Una mujer que ha sido igual violada y haya usado la misma ropa interior de un porcentaje y demás, sentirá vergüenza de sí misma y dirá, bueno, si ya pasó y liberaron, es como que no, la víctima deja de ser realmente víctima y es como que pasa a ser como si fuese la culpable, ¿no? Como quien está provocando, o, claro, la palabra sería provocando, que le pasen esas cosas, ¿no? Simplemente por el hecho de cómo se vistió o cómo pasó, ¿no? O muchas veces escucharán como que no deberías andar sola por la noche, o si andabas sola por la noche es porque quería que algo le pase, o esas cosas, ¿no? Ese estigma que tenemos, que le pone la sociedad hacia ciertas acciones o hacia ciertas características de una persona, en este caso de mujeres, para justificar, y ahí vemos otra vez lo que es la violencia cultural, ¿no? La estigmatización es parte de la violencia cultural. Entonces, esto otra vez va a generar una cadena, ¿no? Va a generar una cadena de vergüenza, de sentimiento de culpa. La víctima va a sentir culpa y va a sentir que posiblemente merece lo que le pasó. Es muchas veces lo que pasa. Y esto, a su vez, va a generar un silencio, ¿no? Que la víctima no denuncie. Y cuando denuncia, ¿qué es lo que va a pasar? Muchas veces pasa o la impunidad, o simplemente no les creen, o simplemente justifican el por qué ahora y no antes, ¿no? ¿Por qué denunciaste 10 años después o por qué denunciaste tanto tiempo después y no en el momento, ¿no? Entonces, esto es como un statement como que importante y que nos hace ver la realidad, que en verdad vivimos en un círculo vicioso, ¿no? Y pues como les había mencionado en la PAJO, se hace una declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer en 1999 y se ven los derechos humanos más importantes que son violados cuando hay violencia, ¿no? Violencia a la vida, por los feminicidios y demás, derechos a la igualdad, simplemente las mismas oportunidades o el derecho a recibir los mismos tratos, ¿no? Podemos ver que muchas veces, acuérdense chicos que si estamos hablando contra la mujer en este caso, la palabra dice, es específicamente de ser mujer, derecho a la vida, feminicidio simplemente, un asesinato simplemente por el hecho de ser mujer, ¿vale? O derecho a la igualdad, una discriminación simplemente por ser mujer, derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, a la protección ante la ley. Si pueden dar cuenta, la impunidad acá otra vez nos mencionan, ¿no? Porque que hay impunidad hacia el perpetuador con pruebas es como que no, la ley no está protegiendo, en este caso a la víctima, en este caso a la mujer, ¿vale? Derecho a verse libre de todas las formas de discriminación, derecho al mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar, derecho a condiciones de trabajo justas y favorables, derecho a no ser sometido a ninguna tortura ni otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Recuerda, chicos, que la tortura no simplemente tiene que ser con violencia física, ¿no? No tiene que ser que, bueno, te da todo en manos y pies y te tortura. No, la tortura viene de muchas formas, igual que la violencia, como se había mencionado, ¿no? Entonces podemos ver que estos son los derechos más importantes, porque la PAJO reconoce que son violados cuando hay algún tipo de violencia contra la mujer. Entonces les traigo acá un poco de estadísticas, ¿sí? Y también esas estadísticas quiero que ustedes las tomen también para que las piensen un poco y se den cuenta de algunas cosas, ¿no? Acá podemos ver, les traje unas estadísticas sobre los feminicidios que han pasado en el 2019. Estas son estadísticas recientes. Si no me equivoco, están también actualizadas hasta el 2020, hasta octubre del 2020. ¿Vale? Entonces podemos ver que, claro, eso es octubre del 2020, perdón. Estas de acá son pueden buscarlo en el Ministerio de la Mujer. Hay PowerPoints y presentaciones donde les dan estadísticas de feminicidios reportados por cada año. Y eso es del 2020, hasta octubre del 2020, como se había mencionado. Ven y lo comparan con la del 2019. Entonces podemos ver que, que, que hay una constante, 134 feminicidios en el 2019 y en lo que va a la fecha hasta octubre 111 feminicidios. Imagínense, esto es en tiempo de cuarentena, ¿eh? O sea, más o menos, no me acuerdo cuándo comenzó la cuarentena, la verdad, pero imagínense que, creo que comenzó en abril o en marzo, toda esta cantidad de feminicidios encerrados, ¿no? Entonces, probablemente ahí los perpetuadores hayan sido propias personas que viven en las casas, ¿no? Y algo que es interesante que quiero que vean es como, por ejemplo, el número de víctimas. Usualmente, las estadísticas siempre van a arrojar el mayor número de víctimas en Lima provincia o Lima metropolitana, o en general en Lima provincia. Y ahí les hago yo la pregunta a ustedes, ¿por qué creen que es eso? Y la posible explicación es porque hay más posibilidad que en capital, que es como, porque no nos vamos a meter, hay una gran diferencia en vivir en capital a vivir, por ejemplo, en una zona rural o en alguna ciudad grande, por ejemplo, como todas las regiones de costa son mucho más privilegiadas en cuanto a avance o en cuanto a economía que las regiones de la sierra o selva. Todos, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, están un poco más privilegiados, que tienen un nivel socioeconómico un poco más alto, siempre estadísticamente algo de la sierra y selva. Entonces, pueden ver, igual el número de víctimas siempre se va a concentrar más en Lima. Entonces, esto es porque acá sí se denuncia o se hay una cultura ya de hacer algo, ¿no? Pero en otros ciudades, por ejemplo, en San Martín y en Pasco, que hay estadísticas de cero feminicidios. ¿Ustedes creen realmente que hay cero feminicidios? ¿O simplemente pudo haber un feminicidio que no se tomó como un feminicidio y simplemente como un simple homicidio? Podría ser. Entonces acá podemos ver otra estadística que también es preocupante, ¿no? Donde hay feminicidios en grupos etarios. Inclusive podemos ver que hay un feminicidio en, de 0 a 5 años. Bueno, podemos ver que básicamente el grupo etario más afectado va a estar siempre son las mujeres adultas, de 18 a 59 años. El grupo que más afectado va a estar siempre los jóvenes. Entonces, acá les traigo otro gráfico, donde básicamente quién es el perpetuador de estas víctimas. Muchos, por ejemplo, no tomaban la palabra feminicidio o el crimen como feminicidio porque simplemente uno tema pasional. Porque muchas veces es la pareja quien asesina a la mujer en este caso, ¿no? No, o sea, la asesina simplemente como le mencionaba, no crimen pasional, pero no necesariamente lo tomaban en cuenta como que asesinaba a la mujer, ¿no? Que por ser mujer tenían, por ejemplo, que ser siempre fieles, o siempre quedarse con ellos, o siempre hacer lo que ellos dicen, ¿no? Por ser mujer tenían que hacer eso. No lo hicieron, entonces las mataron. Entonces ahí nos podemos dar un poco de cuenta de la diferencia contra de un crimen pasional a un feminicidio, ¿no? Entonces, continuamos. Como les había mencionado, el 69%, 62% es la pareja quien perpetúa. Luego la expareja,
o un familiar, un conocido, un conocido. Y muchas veces, la mayoría de computadores han sido ya denunciados previamente por la víctima, ¿no? Entonces acá, como les digo, podemos ver eh, las estadísticas de los feminicidios que ha habido en total en el año pasado. Por ejemplo, tendríamos, se dieron 111 feminicidios reportados, ¿vale? Y la tentativa, o sea, intentos de feminicidios, fueron 237 temas de feminicidios. Pero ojo, como les vuelvo a mencionar, estos son los reportados. O sea, las estadísticas probablemente no estén al 100% bien, porque obviamente hay unos que no son reportados, son tentativas que quizás no se llegaron a concretar en este tiempo, pero este año ojalá no haya sido el caso, pero pueden ser perpetuados, ¿no? Muchas veces, como mencioné, el agresor sigue libre. Entonces, un poco más o menos de qué hacer en esos casos, ¿no? Hay diferentes posiciones en las que hacer en, en ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la posición de ser víctimas o de ser simplemente aquellas personas que están como terceros, ¿no? Como observadores. Entonces, primero, lo que es importante es qué hacer, ¿no? ¿Dónde se puede uno denunciar, ¿no? Y hay diversos centros, por ejemplo, tenemos el Centro de Emergencia de la Mujer, son 396 a nivel nacional, eso lo pueden encontrar en instituciones, y uno puede acudir ahí en caso de violencia. Tenemos la línea 100 o el chat 100, tenemos el servicio de atención urgente, el centro de atención institucional, existen hogares de refugio y la estrategia rural. Entonces, eso es en caso de si uno es víctima, ¿no? Lo más importante en lo que es la eliminación es hacer la denuncia, ¿no? Eh, Sin importar como que, o sea, a ver, no es como que sin importar, o sea, hacer la denuncia en el momento que uno se siente preparado como víctima, ¿no? Porque eventualmente, si no hay denuncia, no hay acciones legales. Entonces, y eso es un poco un tema que es un poco controversial, ¿no? Por ejemplo, si somos observadores de casos de violencia, nosotros no podemos ir a denunciar por la víctima. Tampoco podemos hacer que la víctima o obligar o querer persuadir a la víctima que denuncie, ¿no? Simplemente es como que dar espacio y dar como que apoyo y hacer saber a la víctima que con ustedes son un lugar seguro en el que pueden hablar o en el que pueden ofrecer ayuda, ¿no? Porque quizás si ofrecen ustedes su ayuda, ya la víctima se puede sentir segura en denunciar, porque por ejemplo saben que ustedes pueden tener un refugio, un hogar, ¿no? O por ejemplo si es en el hogar, ¿no? Digamos en el hogar vemos algún tipo de violencia familiar y demás. Nosotros como por ejemplo, en este caso sería padres a hijos, perdón, claro, padres a hijos sabiendo que entre padres hay violencia, uno como hijo también puede denunciar a la a las líneas 100 sobre todo, ¿no? O en el Ministerio de Mujeres y Poblaciones Vulnerables. Bueno, creo que nosotros ya no entramos en poblaciones vulnerables por una mayoría de edad, pero si conocen a alguien, es una red. Entonces, eso es lo que se puede hacer básicamente, ¿no? La estrategia básica es la denuncia. Y bueno, la estrategia primaria siempre es la educación. La educación a nivel primario, secundario, universitario, ¿no? O estos pequeños espacios que se tienen para hacer entender el por qué la violencia está mal o identificar tipo de violencia, ¿no? Porque probablemente ustedes mismos pueden ser perpetuadores de violencia hacia la mujer o en general perpetuadores de violencia y no se están dando cuenta porque simplemente han normalizado esas actitudes y creen que están bien. O sea, entonces, eso es lo que le había mencionado la violencia cultural, ¿no? Entonces, eso, la educación también es una de las herramientas más importantes que tenemos. Entonces, más o menos, eso es un poco de las estrategias que hacer en cuanto a la eliminación de la violencia hacia la mujer. Un poquito de esto les hablé, no sé si tienen alguna pregunta o algo. Sé que es una presentación un poco corta, pero les he tratado de dar grandes rasgos lo que se debería hacer
las cosas que se viven en el momento de perpetrar violencia. Esa es una pregunta. Hola, chicos, ¿me escuchan? Chicos, Lidia, ¿estás ahí? Sí, Manuel, sí, muchas gracias. Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta para que Manuel se las aclare, sino para dar por finalizada la ponencia? Bueno, creo que nadie. Bueno, Manuel, muchas gracias por la ponencia. Y chicos, el póster se le va a mandar al chat de este link. Esperen un momento, por favor. Y nada, pues gracias, Manuel, y a todos los participantes Dale, por gracias a ti. asistir. Bueno, si no hay más preguntas, chicos, me despido.